Entonces, buenas tardes a todos en el día de hoy. Hoy iniciaremos el módulo de vías urinarias con el tema de pielograma. El pielograma es un estudio de las vías urinarias cuyo objetivo es valorar la estructura y hasta cierto punto la funcionalidad de los riñones. ¿Por qué digo hasta cierto punto? Porque hay estudios específicos para el funcionamiento renal. No es este el más específico. Más sin embargo, nos puede ayudar hasta cierto punto ver si la respuesta renal ante el medio de contraste es una respuesta rápida. Y el pielograma hasta cierto punto nos ayuda a determinar qué tan rápida es esta respuesta. El pielograma intravenoso, como su nombre lo dice, se utiliza a través de un medio de contraste hidrosoluble. Este medio de contraste hidrosoluble va a ser el que más frecuentemente usamos en el comercio. Hay diferentes nombres, diferentes marcas, diferentes concentraciones, pero lo importante es que sea un medio de contraste hidrosoluble. Como ya vimos en la segunda clase de medios de contraste, entre más hidrosoluble o no iónico sea un medio de contraste, menos posibilidad de reacciones adversas tendremos. Entonces, eso es lo importante cuando utilicemos eso. Otro punto importante es que aunque nosotros hagamos una evaluación de nuestro paciente acerca de si es alérgico o no, nunca sabremos si 100% lo es o no lo es. Por lo tanto, cuando canalicemos un paciente, aunque ya hayamos terminado el estudio, debemos esperar unos 30 minutos posteriores al mismo. ¿Por qué? Porque como ya estudiamos al inicio, las reacciones adversas se pueden presentar tempranas o tardíamente, mayores o menores de 2 minutos. Pero hay casos especiales o raros en las cuales las manifestaciones pueden aparecer entre 30 minutos a 1 hora. Por lo tanto, ustedes deben de tener mucho cuidado con cada paciente. El estudio de pielograma es un estudio que frecuentemente, en la mayoría de los casos, lo hacen solos. ¿Cómo digo solos? Bueno, cuando ustedes sean radiotecnólogos, van a estar haciendo estos estudios con mucha frecuencia y no van a tener nadie a la par. Recuerden, no todos van a estar en un hospital. Algunos de ustedes van a trabajar en clínicas o van a trabajar en instituciones de segundo nivel, donde no van a tener un médico radiólogo a la par, no van a tener un residente a la par, sino que simple y sencillamente ustedes son las personas a cargo. Por lo tanto, tienen que tener mucha responsabilidad al hacer un estudio de pielograma. Este estudio puede ser un estudio sencillo, pero también se puede volver complicado, sobre todo cuando tenemos una reacción adversa. Una de las partes importantes de este estudio es que ustedes deben de saber canalizar adecuadamente. En una institución, hace muchos años atrás, a un estudiante de la carrera de radiotecnología tomó la decisión de canalizar un paciente para hacer un pielograma intravenoso. No buscó supervisión adecuada y lo canalizó. Aparentemente tenía reflujo. Entonces él decidió administrar el medio de contraste. Se administró el medio de contraste, se tomó la proyección a los 5 minutos y ambos riñones no pintaban. Pintaba es el término que usamos nosotros para decir que el medio de contraste llegó al riñón, ¿va? Eso se llama fase nefrográfica, la vamos a ver en un rato. Bueno,
se decidió tomar la siguiente proyección a los 15 minutos y tampoco pintó. En ese momento se creyó entonces que había un retardo en la filtración de ambos riñones. Llegaron a los 30 minutos, tomaron la siguiente placa y en ese momento fue cuando dijeron, no pinta. El caso fue presentado en ese momento al radiólogo, le mostraron las 3 placas y el radiólogo dijo que enseñaran la boleta. Y la boleta únicamente decía solicitud de estudio por infección urinaria de repetición. Entonces, la indicación no era concluyente con que no excretaran los 2 riñones. No era compatible. Entonces, el radiólogo dijo, bueno, ¿y hace cuánto le administraron el medio? ¿Cuánto le administraron? Le dijeron que habían administrado 100 cc, ¿hace cuánto tiempo? Y él inmediatamente les dijo, tómenle una radiografía en el antebrazo. Le tomaron la radiografía en el antebrazo y todo el medio de contraste estaba distribuido en el brazo. Y el medio de contraste había disecado los músculos y había disecado la vena que habían canalizado. La irritación del medio de contraste provocó una afección de la vena, pero también como se distribuyó en el músculo y lo disecó, también creó afección de la arteria. Doctor, ¿Perdón? disculpe que lo interrumpa. ¿Ya cambió la diapositiva o...? No, Sí, no he cambiado la diapositiva. Ah, pensé que había cambiado. Disculpe. No, no he cambiado la diapositiva. Le estoy hablando de la importancia del estudio del pielograma, para que ustedes entiendan lo que viene después. La afección que causó la extravasación del medio de contraste provocó una necrosis de la pared vascular de la arteria, de la vena y afección muscular. Para no extenderme mucho, el paciente quedó imposibilitado de su miembro izquierdo permanentemente, incapacitado para realizar el trabajo que él tenía. La institución tuvo que buscar cómo ayudarle desde el punto de vista profesional, ya que eso implicaba probablemente una demanda, probable mala praxis del personal, aunque en este caso la responsabilidad recaería sobre los radiotecnólogos, no sobre el estudiante, pero el estudiante había cometido un error de no buscar supervisión para realizar el estudio. Les planteo esto para que entiendan la gravedad o la importancia de hacer un estudio que parece sencillo y que sepan que tienen que saber hacerlo y por qué hacerlo. Como lo he dicho antes, es un estudio cuyo su objetivo primordial es la valoración de los riñones, la vejiga, los uréteres y la vejiga urinaria. Los nombres que puede adquirir son pielograma PIB, pielograma intravenoso, urografía escritora. Cualquiera de los 3 es la misma cosa. La arquitectura renal, aquí tenemos una imagen, tenemos una vena, tenemos una arteria, tenemos la región medular, esto lo vimos en anatomía, la región medular del riñón, la corteza del riñón y lo que es la pelvis, en la cual hay cálices mayores, que son estos, 1, 2, 3, y estos cálices a su vez se dividen en cálices más pequeños que terminan hacia la región medular
para la excreción del medio de contraste. Entonces, el objetivo es que, como ustedes introducen el medio de contraste en una vena, pasa por todo el torrente sanguíneo o el corazón, lo envía a las arterias a través de la arteria aorta. La arteria aorta mete o introduce el medio de contraste a través de la arteria renal propia. Esta arteria renal distribuye el medio de contraste hacia la corteza. La corteza filtra el medio de contraste y lo envía a la región medular, donde sale a través de la orina, y esta a su vez pinta los cálices menores, después los mayores, después la pelvis, posteriormente el uréter, llegando hasta la vejiga urinaria y por último la uretra. Eso es el flujo normal de medio de contraste hasta llegar a la vejiga urinaria. En todo ese proceso, uno puede valorar el tiempo en que el riñón está eliminando el medio de contraste hacia la pelvis y a los uréteres. Eso se llama excreción urinaria. Entonces, el pilograma, hasta cierto punto, valora la funcionalidad del riñón. Pero su énfasis es que puede mostrarnos la arquitectura renal tal y como la estamos viendo en esta imagen, ya que logra ver en su fase nefrográfica, logra pintar la corteza y podemos saber si hay una fase nefrográfica correcta o incorrecta. Después pinta la región medular y la podemos ver. Y posteriormente la función excretora, donde valoramos la pelvis y ambos uréteres, hasta la vejiga urinaria. Aquí un dibujo donde miramos ambos riñones, su pelvis, su uréteres, hasta llegar a la vejiga urinaria. Todo esto es el tracto urinario y ese tracto urinario es valorado por el pilograma intravenoso. ¿Cuál es la función verdadera de los riñones? Pues eliminación de ciertas sustancias que son dañinas para el cuerpo. Esto lo hace a través de un sistema que se llama filtración por una pequeña estructura que se llama nefrona. Esta nefrona en su interior tiene capilares sanguíneos que se llaman glomérulos y se unen a un tubo que sirve de filtro. Un ejemplo sería los filtros de agua que tenemos nosotros en nuestras casas. El agua entra a un área de concentración de agua y en medio hay un tubo. Ese tubo es un filtro que permite el paso del agua, pero que no permite el paso de moléculas. Ese filtro es hueco. El agua pasa a través del filtro, se mete en el centro y de ese centro puede salir a través de un tubo hacia la región externa y es el agua que nosotros tomamos. A esa agua le llamamos agua filtrada. Pero tuvo que pasar por un proceso para dejar las sustancias tóxicas en un lugar y permitir que solo se ingieran lo adecuado. Pues esos filtros están dentro de la región de las nefronas, donde permiten el regreso de la sangre hacia las venas, pero las sustancias que son tóxicas se quedan atrapadas y son eliminadas a través de túbulos que llegan a la región medular y a su vez a los cálices y se eliminan todas estas ciertas sustancias. Una de las sustancias que se elimina se llama urea. Estas sustancias acumuladas en el organismo provocan daños al mismo riñón, hígado, cerebro y tejido muscular. Entonces, el riñón tiene una funcionalidad de excretar o eliminar
sustancias tóxicas para el cuerpo. Estas sustancias tóxicas son eliminadas en la orina y la concentración de ellas se puede determinar cuando ustedes dejan orina estancada. Ustedes sienten un olor penetrante y fuerte. Eso es el olor penetrante que tiene la urea concentrada. Entonces, todos esos objetivos los tiene el aparato urinario. Aquí miran un uréter. Si ustedes lo ven, casi siempre está cerrado, pero la orina se mueve a través del mismo sistema de peristalsis que tenía el sistema digestivo. La orina va en forma descendente y por peristalsis baja hasta llegar a la vejiga urinaria, la cual elimina la orina cuando ésta está llena. El llenado de la vejiga urinaria varía entre los sexos. Por ejemplo, el sexo masculino tiene una capacidad aproximada de entre 400 y 500 cc, mientras que la vejiga en la mujer tiene una capacidad entre 500 y 1000 cc. Por eso tiene mayor capacidad la mujer de retener la orina en comparación al hombre. Entonces, todos esos datos son importantes en el momento de hacer un estudio de pielograma. Aquí tenemos la vejiga urinaria. La vejiga urinaria es una bolsa que tiene una musculatura con músculos transversos, oblicuos y circulares. Provocan una compresión de la vejiga para eliminar la orina. Toda la musculatura, o mejor dicho, toda esa musculatura está distribuida en la vejiga, a excepción de una parte, una región posterior-inferior, que tiene forma de triángulo, que se llama trígono. Un triángulo invertido, cuya base está hacia arriba y su ápice está hacia abajo. En su base, en un lado y en otro lado, tienen agujeros. Estos agujeros son las salidas de los uréteres y su ápice es la salida de la uretra, donde se eliminan la orina. Durante 2 o 5 horas, la vejiga puede concentrar hasta 2 tazas de orina. Como les dije, eso va a variar de acuerdo al paciente, de acuerdo a la edad. Una de las cosas importantes es que cuando la orina se excreta a través de la uretra. En el caso de la mujer, la uretra femenina es corta, bien pequeña. Esa es la razón básica por la cual la mujer tiene más frecuencia de infecciones urinarias que el hombre, porque es corta y tiende a ser recta. En el caso del hombre, es más larga y tiende a ser curva, disminuyendo así la progresión de una infección. Además, que la uretra femenina está en íntima contacto con la vagina y la vagina a su vez está en contacto cercano con el recto. Entonces las contaminaciones son mucho más frecuentes. Por eso es importante la limpieza en los niños pequeños, en las niñas. La limpieza debe ser de adelante hacia atrás y no de atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque si la limpieza de los bebés se hace de atrás hacia adelante, la contaminación del recto o de la vagina va directamente a la región de la uretra y ahí predispone a infecciones urinarias a repetición. Es más, en niños pequeños es muy frecuente la infección urinaria en donde les solicitan pielogramas o cistogramas. Y la razón básica es por el tipo de limpieza. Aquí tenemos un dibujo de una uretra masculina. Aquí está la vejiga y miren todo el trayecto de la uretra masculina es extremadamente largo y tiene varios nombres de acuerdo al lugar por donde pasa. Entonces, es menos frecuente una infección urinaria precisamente por eso. Aquí tenemos un dibujo donde se administra el medio de contraste, va a pasar por todo el sistema venoso, pasa por
todo el sistema venoso llegando a la cava. En este caso sería la cava superior. De la cava superior entra la aurícula al ventrículo, a los pulmones. De los pulmones regresa a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, transfiriendo todo el medio de contraste a todos los órganos del cuerpo. Por eso que cuando ustedes administran el medio de contraste y hacen el estudio tomográfico, les pinta todas las estructuras, porque en su fase arterial el medio de contraste ha sido diseminado. En el riñón es el objetivo para que empiece la fase nefrográfica, después la fase medular y la fase excretora. Y con eso pueden valorar la arquitectura retal y hasta cierto punto su funcionamiento. La preparación para el examen, como en todos los procedimientos de rayos X, hay que ver si el paciente es alérgico o no. Esto nunca vamos a estar 100% seguros de que no lo sea. Debemos de saber si la paciente está embarazada, porque el embarazo es una contraindicación absoluta. Uno, porque no podemos irradiar a una paciente embarazada. Y dos, porque en medio de contraste en una paciente embarazada puede ser una sustancia que predisponga al aborto. En pacientes menores, en embarazos menores de 12 semanas y en embarazos mayores de 12 semanas provocar una lesión permanente y de nacimiento en el bebé. De preferencia, se pide que tenga unas 6 horas de ayuno. En algunos casos se purga al paciente, en otros casos no se puede hacer. Por ejemplo, no pueden purgar a un bebé, no pueden purgar a un niño pequeño, pueden preparar a purgar a un adulto y hay que tratar de usar la sustancia que provoque menos gas posible, porque entre más gas, más dificultad para ver los riñones. Un consentimiento informado debe de tener para realizar este estudio. Puede ser sencillo, pero se puede complicar. No traer ninguna joya ni nada por el estilo. Esto no es propiamente por el examen, sino que es complicado. Si traen joya y se les pierde, hay problemas en esos momentos. Razones por las cuales se pide este estudio. Bueno, cuando hay trauma abdominal cerrado, se puede pedir, sobre todo si hay sangrado. Infecciones urinarias a repetición, tanto de riñones como vejiga, aunque podemos asociar que pacientes diabéticos tendrán más frecuencia de infecciones urinarias, pacientes con incontinencia vesical también, eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pacientes con sangre en orina, que no tienen que ver con el periodo menstrual, pacientes con dolor persistente o continuo en el costado o en las regiones de los flancos, que hace suponer la posibilidad de cálculos renales, pacientes con sospecha de tumores, también se puede hacer pielogramas, además de la tomografía. Explicar siempre al paciente cuando vamos a hacer el estudio cuáles son las manifestaciones adversas que puede tener en algunos pacientes el uso de medio de contraste. Ustedes ya lo conocen, en algunos puede haber dolor de cabeza, en otros puede haber náuseas, en otros hasta vómitos, en algunos sensación de calor, otros una sensación inminente de orinarse, otros un sofocamiento en el pecho, en fin, lo pueden expresar de diferentes formas, pero hay que explicarle al paciente que puede sentir estos síntomas y que no se preocupe para que no se nos mueva. Algunos refieren que pueden sentir como una compresión alrededor de la parte superior del abdomen. Eso va a variar. Es un procedimiento, en sus beneficios, es un procedimiento mínimamente invasivo.
los estudios radiológicos son programados. ¿Qué quiero decir con programados? Que los tiempos son ya establecidos. Por ejemplo, los tiempos para hacer las proyecciones en un niño son a los 2, 4 y 8 minutos. Perdón, 4, 8 y 12 minutos. En un adulto es a los 5, 15 y 25 minutos. Entonces, no necesariamente vamos a estar continuamente con el fluoroscopio, sino que llevamos el tiempo. Cuando tengamos 5 minutos, vemos por la fluoroscopía y tomamos la primera proyección, si es un adulto. Ya en ese momento deberíamos de estar iniciando ver una fase nefrográfica. Fase nefrográfica es cuando miramos la corteza. A los 15 minutos, si fuera un adulto, deberíamos de estar viendo la fase medular y piélica. A los 25 minutos ya deberíamos de ver toda la fase excretora hasta ver la vejiga urinaria. Posteriormente vamos a tomar proyecciones AP y lateral de vejiga cuando esté en su máximo esplendor, o sea, cuando esté más llena. Y por último, tomamos una fase de excreción. O sea, mandamos orinar al paciente y después le tomamos una proyección de vejiga vacía. Eso nos ayuda a identificar si la paciente está reteniendo orina o no. Es esto el procedimiento del pielograma. Es un excelente estudio de diagnóstico. Los rayos X que se utilizan no deberían de provocar tanto efecto estocástico, ya que los tiempos son programados. ¿Qué riesgos podemos tener? Las famosas reacciones alérgicas, que aunque toda la historia diga que no, puede presentarse. Así que debemos de estar constantemente con el paciente preguntándole si tiene alguna manifestación fuera de la que ya le explicamos. Sofoco, ganas de orinar, calor, náuseas, vómitos. Si lo empezamos a ver con rash en la cara, con hinchazón de la nariz, hinchazón de la lengua, o que él nos refiere a dificultad respiratoria, o que le cuesta tragar, ya son manifestaciones de riesgo severo y hay que movilizar al paciente a una emergencia y con la ventaja de que todavía está canalizado, poder administrar los medicamentos que son requeridos. Si se tienen en la sala, pues se empieza a administrar ahí mientras se lleva a la emergencia. Si es un paciente conocido por alergia, es lo más recomendable no realizar el estudio. Si es un paciente hipertiroideo, o sea que padece de la tiroides y que la presión es alta por problemas de tiroides, de preferencia no hacerlo o buscar al médico para que los ayude en la realización del estudio. Si queremos buscar cálculos, pero no se puede usar medio de contraste porque es alérgico, entonces tenemos la Urotac. La Urotac es un estudio sin medio de contraste hecho por tomografía que nos permite ubicar el cálculo, el tamaño, la forma y la densidad. Y eso nos ayuda a tener un pronóstico y tratamiento del paciente. El cáncer no debería ser una preocupación. Es un riesgo como en cualquier estudio fluoroscópico, pero no debería ser una preocupación si el estudio lo hicimos de acuerdo a los criterios ya establecidos. La dosis efectiva de radiación en este procedimiento va a variar. ¿Por qué? Porque los tiempos ya están programados para niños y adultos, pero pueden cambiar de acuerdo si hay una alteración en el funcionamiento de un riñón. Por ejemplo, si a los 5 minutos ustedes toman una proyección y encuentran una fase nefrográfica en el riñón derecho, pero no así en el riñón izquierdo, ya saben que hay un problema en el riñón izquierdo. Toman la de 15 minutos y si ya en el riñón derecho ya hay una fase excretora y en el riñón izquierdo todavía hay una fase nefrográfica, significa que hay una alteración funcional del riñón. Por lo tanto, la siguiente proyección no será a los 30 minutos, sino que al cumplir 1 hora.
Si a la hora no hay visualización del riñón izquierdo, lo toman a las 2 horas. Después a las 4, si no se mira, a las 6 y por último a las 24 horas. Y si a las 24 horas no hubo ninguna imagen, significa que el riñón probablemente esté afuncional. Y para eso se pedirán otro estudio especializado, pero ya con eso ya hay una evidencia de que ese riñón está afuncional. Nuevamente, saber si está embarazada o no la paciente. Aquí están las placas. Estas son las imágenes de un pielograma intravenoso en ambos riñones. La técnica convencional es a los 5, 15 y 25 minutos en un adulto, en un niño 4, 8 y 12. Pero hay técnicas especiales. Son técnicas que se utilizaban antes, sobre todo cuando se quería identificar a alguien que padecía de hipertensión secundaria o problemas renales. Hoy por hoy no se hacen porque el ultrasonido Doppler renal nos ayuda a identificar con mucha frecuencia esas lesiones. O la angiotomografía renal también nos puede ayudar a identificar esas lesiones y por eso ya no se hacen estas placas que se llamaban estudios minutados, porque la primera proyección es al 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos y 15 minutos. Estas proyecciones serán para ver la función renal exclusivamente, o sea, solo el riñón. El pielograma nos puede permitir ver las dimensiones, la forma, el contorno, la posición y el calibre de los riñones y de la pelvis. Aquí tenemos un estudio pielograma completo. Tenemos un riñón derecho, un riñón izquierdo, los uréteres con su trayecto y la entrada en la vejiga urinaria. Aquí, como lo están viendo, lo estamos viendo en el típico color normal y aquí con una inversión. Las inversiones las hacen los médicos de acuerdo a ciertos criterios que ellos tienen o la visualización más adecuada que ellos puedan preferir. Aquí tenemos el pielograma. Aquí tenemos proyecciones específicas de la vejiga poco llena y vejiga vacía. Siempre hay que tomar una proyección de vejiga completamente llena en proyección AP y lateral y después aquí se está llenando la vejiga, esta es una vejiga llena, después se toma una proyección de vaciado para ver si el medio de contraste queda todavía en la vejiga, para determinar si existe retención urinaria o no. Existen unas técnicas como las que les hablé hace poco, se llamaba técnica de Maxwell, que se tomaba la placa simple como en todo estudio fluoroscópico, siempre hay una placa preliminar. Después se tomaba uno a los 30 segundos, después al minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 15 minutos y después hasta que la vejiga vaciaba. Esta se llamaba técnica de Maxwell y era para determinar si existía obstrucciones de las arterias renales. Y lo que valoraba específicamente era la filtración glomerular. Hoy por hoy no se hace porque tenemos la Urotac o tenemos el ultrasonido Doppler. Cuando había una diferencia, se hacía también cuando había una diferencia de 1.5 centímetros en el tamaño de ambos riñones. Cuando había aparición tardía del medio de contraste en un riñón con otro. Esto se hacía cuando ya se había hecho un pielograma y se encontraba eso. Se reprogramaba al paciente y se hacía la técnica de Maxwell. También cuando había eliminación tardía del medio de contraste. Todo eso era un indicativo para que hicieran esta técnica de Maxwell. Como les digo, ya no se realiza. También había otras técnicas en pacientes ya con enfermedades preexistentes, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal, y que no había otros métodos para valorar a los riñones.
Ya no teníamos el Doppler en su plena utilidad, ni teníamos tampoco la tomografía simple, ni tampoco teníamos la perfusión renal, que es otro método. Entonces, en estos pacientes que ya sabíamos que tenían insuficiencia renal, se hacían proyecciones, la primera a los 15 minutos, la segunda a los 30 minutos, la tercera a los 60 minutos, y se hacía un cálculo hasta ver hasta en qué momento se empezaba a filtrar el riñón. Tarde o temprano iba a filtrar, pero tardaba mucho tiempo. Con una tabla se valoraba el tiempo y con eso se determinaba el grado de falla renal. Hoy por hoy tenemos diferentes métodos para valorarlo y hasta terminar en lo que se llama biopsia. Aquí tenemos imágenes de pielogramas intravenosos, solo que con patologías muy particulares. Por ejemplo, aquí tenemos el riñón derecho. Miren, aquí está pintado la fase nefrográfica, es esta, la fase medular, la que está en medio, y la fase pélvica o pélvica, y con el uréter, que llega hasta la vejiga urinaria. Ahora, en el lado contralateral, no vemos el riñón excretando. Pero, como esto es una placa completa, vemos una imagen como esta aquí abajo. Y una imagen tubular chiquita parecida a un uréter. Entonces, aquí tenemos un riñón, que es este que está aquí en esta forma, la pelvis y el uréter que se inserta en la vejiga urinaria. Este es un riñón que está en posición anómala. Esa se llama ectopia. Ectopia contralateral. O sea, el riñón está en posición anormal. Perdón, ectopia ipsilateral. El riñón está en posición anormal, pero está en el mismo lado. Porque aquí está el lado derecho, aquí está el lado izquierdo. Ectopia con relación al lugar en la fosa lumbar izquierda que debería estar, pero está en fosa ilíaca izquierda, está del mismo lado, pero abajo. Entonces se llama ectopia ipsilateral. En el siguiente caso, vemos el riñón derecho, vemos su pelvis y no vemos el riñón izquierdo. Ojo, pero hay otra imagen igual abajo y este es el riñón izquierdo. Este es el izquierdo, este es el derecho. Esta se llama ectopia contralateral izquierda. O sea, el riñón izquierdo está en el lado derecho. ¿Es una alteración congénita? Sí. El pielograma nos ayuda a identificarlo. En esto no solo hay que hacer una proyección AP, sino que hay que hacer una proyección lateral y una proyección oblicua. Aquí tenemos otro caso, en el cual vemos el riñón derecho, el riñón izquierdo, pero nos llama la atención, miren las pelvis cómo están aquí, casi rectas, pero aquí están oblicuas o casi acostadas. Entonces, estas pelvis se miran que van hacia el centro ambas. Si seguimos el borde del riñón, vemos que se pierde aquí y se conecta con el otro. Este se llama riñón en herradura. La tomografía es mucho más efectiva para verlo, pero el pielograma también puede identificarlo. Y esta es una anomalía congénita en donde el riñón, los polos inferiores de ambos riñones están unidos. Y el problema con este riñón es que es más fácil de lesionarse que los riñones separados. Aquí tenemos los estudios que se pueden hacer con la tomografía, con la angiotomografía simple y con la angiotomografía contrastada. Se puede ver lo que un pielograma. La única diferencia es que podemos valorar el tamaño y la posición de los cálculos. También la resonancia se puede utilizar, sí, la resonancia también se puede utilizar, pero es un estudio muy caro y está indicado para cierto tipo de patologías.
no es para cualquiera. Recuerden, la resonancia magnética requiere escaso movimiento. Y enfrente de los riñones están los intestinos delgados que tienen una alta capacidad de movimiento. Por lo tanto, nos puede dar artefacto. Entonces, hoy por hoy todavía el pelograma intravenoso sigue siendo una arma grande en la utilización para encontrar diagnósticos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? Doctor, va que los riñones tienen peristalsia, ¿va? Peristalsis. Los riñones no, el uréter. No, los uréteres, perdón. Los uréteres tienen peristaltismo. Sí. A nomás estar haciendo un pielograma, podemos observar eso, ¿va? Sí, en el pelograma pueden observar el movimiento, la peristalsis. Es uno de los estructuras que más fácilmente se ve el peristaltismo. Igual que el intestino delgado. Está bien. ¿Algo más? Doctor, la capacidad del uréter para expulsar un riñón, ¿cuánto es los milímetros que puede llegar a pasar? ¿Cómo? No le entiendo. Digamos, un ejemplo, que caerá un cálculo al uréter, ¿de cuántos milímetros puede, digamos, pasar sin ningún problema lo que es el cálculo? De 2 a 3 milímetros máximo. De 2 a 3 milímetros. Sí, más allá de eso, la mayoría de cálculos se quedan obstruidos. De 2 a 3. O provocan obstrucción, mejor dicho. Está bien, gracias. Lo importante es que en el caso de los que llevan tomografía, la Urotac lo que les permite es ver el tamaño del cálculo, tanto en corte longitudinal como en corte transverso. Eso ayuda a determinar si el cálculo puede pasar o no. Segundo lugar, les da la densidad del cálculo. Esa densidad nos sirve para saber si se puede hacer litotripsia o no. También nos da la ubicación del cálculo. El pelograma lo puede hacer, sí, porque el pelograma puede identificar a dónde no está pasando el medio de contraste, pero no nos puede medir la densidad del cálculo. Entonces, esa es la diferencia con ciertos estudios. ¿Algo más? Por mi parte, solo sería. ¿Los demás tienen alguna duda, comentario? De mi parte, ninguna. Bueno, entonces, que pase una feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Gracias, doctor. Gracias, Feliz tarde. doctor. Feliz tarde. Gracias, doctor.